Que Dios les bendiga, familias hermosas, preciosas en el Señor. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja, y todas las familias que van a mirar esta enseñanza de la palabra del Señor. Rogamos a Dios que tengan una bendición y un provecho. Ese es el propósito de compartir la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque después de algunos días he vuelto para seguir participando de estos estudios preciosos de la palabra del Señor, que están dejando bendición y trayendo bendición. No lo dudamos porque hablamos del Dios vivo y de su palabra que es viva también. Así es de que ahora, en el nombre del Señor, yo me voy a dirigir a las amadas y preciosas familias. No voy a decir a ciertas familias, sino a todas las familias de la tierra, porque Dios involucró a todas las familias en su promesa de bendecirles. Y las razones por qué las familias se ven acechadas por el enemigo es por eso mismo, porque fue Dios quien estableció la familia. Y hoy vamos a mirar algunos pasajes respecto a eso que nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar a quizás a esforzarnos más, a preocuparnos más por acercarnos a Dios, tanto como individuos, como también como familias y como iglesias, porque las iglesias están compuestas por la familia que Dios instituyó. Así de que, dicho esto, vamos a orar y encomendarnos en las manos del Señor. Padre, yo te doy muchas gracias en el santo nombre de Jesús en esta preciosa hora, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de vivir y de estar sobre esta tierra, de haber pasado este día, que no ha pasado así nomás desapercibido, ha venido acompañado de tus bendiciones. Y hoy tenemos esta bendición en esta hora de la tarde para nosotros, para los otros lados, noche quizás para, no sabemos, Dios mío, pero donde quiera que llegue esta señal, esperamos que sea de bendición, porque es tu palabra y nos encomendamos a ella y en tus manos, deseando la bendición para todas las familias. Mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te rogamos todo esto. Amén y amén. Bien, vamos a tomar de las Santas Escrituras, de la carta que Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso. Vamos a tomar de el capítulo 3, que fue el último verso de donde nos quedamos en la última intervención que yo tuve, y quiero reanudar ahí y leer algunos pasajes de las Santas Escrituras en esta preciosa tarde que tienen que ver con esta causa, y descubrir, bueno, leer, no descubrir porque ahí están visiblemente las Escrituras, pero hacer un comentario sobre de algunos pasajes de la Biblia donde encontramos claramente, frontalmente y en todas las direcciones, el ataque del enemigo a Dios, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, a la obra de Dios, y en este caso que hablamos hoy, a la familia que Dios instituyó. Y al leer este pasaje nos damos cuenta las razones por qué. Y voy a leerlo en el nombre del Señor Jesús para la gloria de nuestro Dios el Padre. Y esto es el versículo 15, pero voy a tomar desde el verso 14, donde Pablo habla del amor que excede a todo conocimiento. Y ese es el amor de Dios, porque no hay amor como el de Dios, tan puro, tan sincero, tan bueno, porque nos ama incondicionalmente a todas las familias, porque esto es lo que nos toca hoy en esta preciosa tarde. No importa la condición en la que se encuentre la familia, Dios la ama y Dios quiere ayudarla.
Y creo que ese es el propósito de Él, traer luz con su palabra a las familias para que las familias que estén caminando ya en el Señor sigan avanzando, sigan adelante. Aquellas familias que se han quedado rezagadas, que todavía no han tomado una decisión, esta palabra pueda iluminarles su entendimiento y puedan también emprender este camino que es el camino que lleva a la vida eterna, que lleva a la gran salvación, que lleva a la patria celestial. Y si Dios dijo que todas las familias de la tierra serían benditas, entonces su propósito es entonces salvarles también y bendecirles. Entonces leo esta escritura en el nombre del Señor Jesús, a Efesios capítulo 3, verso 14. Y Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dejamos hasta ahí la lectura, y nosotros al leer esta porción de las Santas Escrituras, en el último verso encontramos el deseo de Pablo, sea individualmente a cada persona, pero en el caso que nos toca hoy, hablando de las familias, eso es lo que Dios quiere, que todas las familias conozcan ese amor, que todas las familias sean llenas de la plenitud de Dios. Esto significa de la abundancia de Dios, de toda la bendición de Dios, porque dice que nos ha bendecido en los lugares celestiales, con toda bendición celestial y espiritual, y ese es el deseo de Dios para la familia que Él instituyó. Y yo quiero volver al verso 15, donde dice que de el Señor toma nombre toda familia. Yo quiero detenerme un poco acá, porque no dice toda la familia, dice toda familia. Importante, ¿verdad? Interesante. Y esa es la razón por la que el enemigo se ha ensañado contra la familia. Porque destruyendo la familia, destruye a toda la sociedad. Entonces, es un poco de repaso de lo que comentamos la vez pasada, pero es muy importante recordarlo y ver las razones por qué el enemigo busca destruir la familia. Porque esa familia depende de alguien. Esa familia toma un nombre, y toma un nombre muy importante, muy sublime, muy grande, porque la Biblia dice que el nombre del Señor Jesús es sobre todo nombre. Y por eso es que dice que se doblará toda rodilla, tanto de los que están en los cielos como de los que están en la tierra, y van a confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que Él quiere, que todas las familias le reconozcan como Señor, porque sea cristiana o no una familia, aquí estamos leyendo que de Él toma nombre cada familia. Qué importante, qué precioso. Y eso es lo que Pablo está orando, para que les conceda ese entendimiento, ese conocimiento, y que se den cuenta
y que sean plenamente capaces, les dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer lo que leíamos en el 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, hermanos, amigos y familia, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, como cristianos, nosotros hemos sido llamados a su luz admirable para que comuniquemos estas verdades, para que anunciemos estas buenas nuevas de salvación, pero también para defender esa verdad eterna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que Dios nos ha llamado, y el enemigo se opone a todo lo bueno, a todo lo organizado. No nos olvidemos que la Biblia habla de que en el principio había un caos, un desorden, y muchos piensan de que había sido causado por el enemigo, pero Dios vino para poner orden desde el principio, porque dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ordenándolo todo, poniendo cada cosa en su lugar. Y el enemigo está en contra de todo plan, de todo propósito, de todo proyecto, de todos los planes de Dios. No nos olvidemos que la gran rebelión comenzó allá en el cielo. Y habiendo hecho ese daño, ese mal, al ver y saber que Dios instituía una familia en un lugar muy especial, vino para perturbarla y para dañarla, y eso es lo que se ha venido dando a través de los siglos. Yo quiero leer en Filipenses 4:8, les voy a explicar por qué lo voy a leer, porque yo les mencionaba que estaremos viendo las razones por qué tanto ataque. Ya lo leímos en el verso 15 de Efesios capítulo 3, es porque de nuestro Señor, de nuestro Salvador, es que toma nombre la familia. Entonces el enemigo sí se va a oponer, porque se opone a todo lo que Dios ha hecho. Y aquí en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, hay un tema en esta porción que dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí nosotros encontramos que toda familia toma un nombre, y lo toma de ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces comenzamos a darnos cuenta por qué se ensaña el enemigo y por qué desprecia, persigue y trata de destruir a la familia que Dios instituyó. Porque es enemigo de todo lo bueno, enemigo de todo lo organizado, enemigo de la paz. Él se deleita en causar sufrimiento y dolor. Mas Dios, en su amor, su compasión y su misericordia, la Biblia dice que se deleita en hacer el bien y en hacer misericordia. Por eso la Biblia dice que la benignidad del Señor está llamando y conduciendo al arrepentimiento a la gente, a las familias, en este caso de lo que estamos hablando. Y esa es la razón que todo aquello que tiene buen nombre, todo aquello que tiene virtud, todo aquello que tiene el sello de Dios, el enemigo quiere destruirlo. Pero nosotros como hijos de Dios hemos recibido
armas poderosas para destruir todo argumento del enemigo. Y entre esas armas tenemos lo que estamos estudiando hoy, que es la palabra del Señor. Y por eso es importante explicar, familia de Dios, la palabra del Señor, aprenderla, guardarla, obedecerla, porque con ella podemos nosotros derrotar al enemigo que viene en contra de nosotros y en contra de la familia para hacerle daño. Así que aquí vemos que en todo lo que es bueno hay que pensar, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que hay virtud en ello, en eso hay que pensar, pero el enemigo no piensa en eso, el enemigo odia las cosas de Dios, odia que las familias gocen de la bendición de Dios, y por eso es que se opone. Quiero leer otra escritura más. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. Y ustedes van a ir poniendo en orden estos pensamientos que vamos, hermanos, leyendo, y se van a dar cuenta de que todo armoniza, de que todo está de acuerdo con el primer verso que hemos leído, porque estas son las razones por qué el enemigo se opone a la obra del Señor, en este caso la familia, porque somos obra de sus manos, somos hechura suya, dice la palabra del Señor. Eso dice en la carta primera que comenzamos leyendo, que es Efesios. Entonces en segunda Tesalonicenses habla de este enviado, de este emisario de Satanás, que es llamado el hombre de pecado. Y dice la escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, pero voy a leerle desde el verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiero yo decir con esto? Pero más bien, ¿qué quiere enseñarnos la palabra del Señor? Hemos leído que la Biblia, Dios por su palabra nos llama a reflexionar y a tomar en cuenta todo lo que es bueno, todo aquello que tiene virtud, todo aquello que tiene una bendición. Y el servir a Dios nos trae una bendición. Conocer a Dios nos trae una bendición. Y aquí dice que el enemigo se opone a todo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Yo quiero, familias, detenerme y quizás parezca un poco aburrido, pero esa es la razón por qué el enemigo va y detiene a las familias para que no conozcan al Señor. Porque cuando las familias conocen al Señor, se reúnen para alabar a Dios y para rendirle culto a su Dios, para invocar el nombre del Señor. Y el enemigo se opone a todo ello. Pero comenzamos leyendo las razones por qué esta familia que Dios ha instituido tiene un nombre. Y ese nombre se lo dio Dios. Y vamos a ir entrando más o profundizándonos más en esta enseñanza. El tiempo no nos alcanzará porque el ataque es tan patente, tan claro, no podemos nosotros ignorarlo. Porque hoy en día, y esta es obra de Satanás, esto que acabamos de leer, la sociedad no quiere llamarle ya familia, le están poniendo otros nombres. Pero ¿quién les autorizó a redireccionar lo que Dios estableció? Si Dios estableció un orden, y Dios a ese hombre y a esa mujer que se casaron y tienen hijos,
Dios los llama familia y ve la oposición del enemigo. Y yo decía que la iglesia, los hijos de Dios, hemos sido llamados para presentar defensa del evangelio delante del enemigo, delante de los ataques que él está lanzando en contra de la iglesia, en contra de la familia que el Señor instituyó. Y no hay otra manera mejor y más efectiva y más poderosa que defendernos y contrarrestar y contraatacar los argumentos del enemigo con la palabra del Señor. Porque dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en fuerza para destruir todo argumento del enemigo. Así de que ese argumento, eso que han creado y después que han cambiado el concepto de familia, de lo que Dios instituyó, la Biblia sigue manteniendo firmemente ese nombre como Dios se lo dio a la familia. Y si alcanzamos, vamos a estar leyendo esas escrituras y bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero leer en Mateo capítulo 5, 14 y les voy a explicar por qué se lo leo. Eso es lo que sentí en mi corazón de parte del Señor, puedo decirlo, porque cuando meditamos en Dios podemos confiar en que Dios es el que nos está indicando lo que nosotros debemos de hacer. Mire, en Mateo capítulo 5, quizás alguien no entienda al principio, yo le explicaré por qué voy a leer este pasaje. En Mateo capítulo 5 dice en el verso 14, 15 y 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Por qué estoy leyendo esto? Yo mencionaba que la iglesia, que los hijos de Dios han sido llamados para defender la verdad del evangelio aquí sobre esta tierra, para traerle la verdad a la sociedad, a la humanidad, para traerle luz a las familias que están en tinieblas, que están en conflictos, que están en problemas. Y la Biblia dice que no se puede encender una luz y ponerla debajo de un almud. Esta palabra almud puede usted interpretarlo como un cajón, como una caja, o sea, no se puede ocultar la luz. Y nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y ahora tenemos el gran privilegio de traerle luz a las naciones, a la familia, a las gentes. Y si se nos ha sido confiada esa verdad, y nosotros vamos a defender esa verdad, porque esa verdad un día nos hizo libres a nosotros, y esa verdad está haciendo libres a muchas familias. Entonces vamos entendiendo por qué el enemigo ataca continuamente a la familia. No se olviden que quien le dio el nombre de familia, hermanos, fue Dios mismo. No importa que repasemos, voy a leerle Génesis capítulo 12 y le daré otra cita, no la leeré. Sé que los que han tomado notas las tienen ahí guardadas. Solo quiero yo volver, repasar y reafirmar este pensamiento, esta idea. ¿Por qué se llama familia? ¿Y por qué el enemigo la ataca? ¿De dónde viene ese nombre? Acuérdense lo que comenzamos leyendo. Dice Génesis capítulo 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Queda claro que la máxima autoridad, el Ser Supremo, el Todopoderoso, el Creador, el Soberano, fue el que le dio este nombre, hermanos, a la familia. No es idea de los últimos siglos, es idea desde el corazón del Creador, desde el pensamiento de nuestro Dios. Esa fue la gran promesa que le hizo a Abraham. Ahora nosotros estamos entendiendo y podemos ver claramente por qué el ataque, por qué borrar el nombre, por qué querer cambiar lo establecido por Dios. No hay alguien más que pueda hacer eso y quien esté detrás de eso, sino el enemigo mismo, el diablo mismo, que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que es objeto de culto, a todo lo bueno, a todo lo afable. Se opone a la paz, se opone a todo lo que puede bendecir a los seres humanos. Y por eso es que debemos nosotros defender la causa del Señor. Por eso se nos encomendó el Evangelio y se nos dio la palabra del Señor. Así de que estamos entendiendo por qué es que el enemigo quiere cambiar los conceptos, quiere cambiar la verdad de Dios, quiere cambiar lo establecido. Escuchamos que ya no quieren que se llame hijo o hija, que ya no se llame esposo o esposa, que ya no se llame padre o madre, porque solamente hay un propósito y una razón, porque destruyendo el buen nombre, el enemigo ha logrado su cometido, su propósito, y por eso no importa, quizás tengamos que sufrir persecución, rechazo, ser censurados, pero tenemos que exponer la verdad a la luz, a los ojos de todas las gentes, porque esta es la palabra del Señor. La Biblia dice en el Salmo 64 estas palabras, para que nosotros las tomemos muy en cuenta. Dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Así es de que, hermanos queridos, familias cristianas, vamos a levantar el estandarte de la verdad, vamos a levantar el escudo de la verdad, vamos a levantar el Evangelio en alto, vamos a presentar el nombre del Señor sin temor a nada, porque Él es el que un día nos constituyó y nos llamó como familia para bendecirnos. Y el enemigo, que a él no le cuesta nada, no le importa nada, él es el destructor, él viene para destruir. No nos olvidemos que la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y que el diablo vino para destruir, para matar, para robar. Así es de que vamos a mantenernos firmes. Quiero leer el Salmo 94 porque el enemigo busca todas las maneras e inventa cosas bajo de forma como verdades, pero todo es un engaño, todo es una mentira, y quiere imponerlo para alcanzar su propósito de destruir lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha establecido, de alterar el orden que Dios estableció desde un principio. No nos olvidemos que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y en el Salmo 94, el salmista hace una pregunta, y es la siguiente. Yo quiero que ustedes le pongan atención, porque dice así: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades?
que hace agravio bajo forma de ley. No nos olvidemos que la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen nada que ver ni nada que relacionarse. Dios no comparte nada con el enemigo. Quiero yo tratar o qué estamos tratando de explicar? Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que las leyes que se han establecido no son basadas en un principio moral, espiritual, en una autoridad moral que viene de Dios y de su santa palabra. Las leyes que se han establecido últimamente, que no son leyes, han sido creadas, inventadas por las autoridades, por los líderes políticos, por los gobernantes, han sido creadas e inventadas con un solo fin: de destruir, de amenazar, de intimidar y de someter a la sociedad, someter a las familias y cambiarles la dirección. Hay un propósito sobre o acerca de la ideología de género. Hay un propósito. Las noticias que vemos es que los líderes mundiales están alarmados por la sobrepoblación en el mundo. Y cuando ellos, bajo ley y amenazas, si no se acepta y si no se toma en cuenta lo que ellos establecen para que haya un solo género, el propósito es ir acabando a la creación que Dios puso sobre esta tierra. Y por eso es que aquí leemos: ven cómo es sabia la palabra del Señor. Ven cómo Dios, con anticipado conocimiento, Él sabe las aberraciones y las cosas que se van a formar en la tierra. Y Él lo avisa desde antes. Por eso a su pueblo Israel, Él les dice que se los había advertido desde antemano para que no dijeran que su ídolo, que su Dios, que un adivino se los había dicho, se los había advertido Dios desde antes. Aquí lo tenemos, que bajo forma de ley, y si es una ley, pero es una ley sanguinaria y injusta, con la que están sometiendo e introduciendo cosas abominables y aberrantes delante de la presencia del Señor, ofendiendo la santidad del Señor. Esto delante de Dios no está bien, no es aprobado por Dios, no es bien visto por Dios, y nosotros como hijos de Dios vamos a defender la causa del Señor y vamos a pelear y no vamos a aceptar. Quizás vamos a sufrir persecución, pero vamos a poner esta verdad delante del mundo y Dios la respaldará, porque esa es su palabra, porque lo que Él estableció, eso va a prevalecer. Así es de que la idea de establecer leyes, o como dice el verso que hemos leído, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades? No puede. ¿Y a quién le pregunta o sobre quién es la pregunta? Es a Dios. La palabra del Señor dice que justicia y verdad es el cimiento del trono de Dios. Pero el trono de Satanás, ahí hay injusticia, hay iniquidad, hay perversidad, hay pecado, hay inmoralidad. Por ese tanto no se puede juntar el trono de Dios con el trono del enemigo. Y aquí dice que hace agravio bajo forma de ley. Así de que las propuestas engañosas que han hecho los hombres no les han surtido efecto y ahora han puesto leyes amenazantes para alcanzar sus propósitos, para que el nombre de familia, el cual Dios le puso, desaparezca. Porque ahora se está dando de que ya no es aquello de que mirábamos si era niño o era niña, así se le ponía, si era hijo o era hija, si era varón, si era hembra. Ahora hay una neutralidad y toda esa es maniobra de Satanás.
Entonces estamos viendo las razones por qué el ataque continuamente y despiadado contra la institución divina de la familia que Dios estableció un día. Pero estamos viendo en la palabra del Señor por qué lleva ese nombre, porque el Creador se lo puso. Estoy cerca de terminar, pero quiero leerle algo otras escrituras. Y vamos a leerlo como el Señor definió el género, hombre y mujer. Y eso no se puede cambiar. Y yo sé que esto suena muy fuerte y quizás la gente lo tome mal, pero con todo el amor de Dios nosotros lo explicamos y lo decimos, y se lo diré después de que lea esta escritura. Vamos a ir a Éxodo, porque estamos viendo de dónde viene este nombre de familia. ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo puso? Y en Éxodo capítulo 20 leemos lo siguiente en el verso 12. En los 10 mandamientos aparece este que voy a leer, donde Dios, y esto no es de Moisés, Moisés fue el que transmitió este mensaje, esta orden que Dios le dio. Quiero comprobárselo leyendo el verso primero del capítulo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Mire lo que dice el verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién designa ahí, hermanos, los sexos, las diferencias? El que los creó. ¿Verdad que no pueden ser dos hombres los padres de un niño? No pueden ser dos mujeres las madres o los padres de un niño. No, aquí dice que el Creador, Él dijo: honra a tu padre y a tu madre, haciendo diferencia, haciendo distinción. Yo creo que este mensaje tengo que hablarlo a toda la congregación un día también, y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Porque nosotros no estamos para tomar fama, no estamos para agarrar protagonismo, no. Estamos para transmitir las verdades eternas de Dios que prevalecen y que pueden libertar a las personas. Entonces está claro por qué el enemigo se ensaña y se levanta contra la familia que el Señor un día creó e instituyó. Aquí lo estamos leyendo en la palabra del Señor. Y sea bendito el nombre de nuestro Dios. Me faltan 2 escrituras más para ir terminando esta consideración. 2 Corintios 6. Vamos a leer en el verso 17. Y dice lo siguiente, esta escritura tan preciosa, siguiendo, hermanos, el hilo, la conexión de lo que estamos hablando. Dice lo siguiente, en el verso 17 de la carta segunda a los Corintios dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Verdad? Aquí confirma quién lo hizo. El Dios Todopoderoso es el que definió quién iba a ser hombre y quién iba a ser mujer. Es duro lo que yo voy a decir, pero el hombre que se transforma en mujer, por naturaleza seguirá siendo hombre. La apariencia será de mujer, pero él seguirá siendo hombre, porque Dios lo hizo hombre. La mujer que
busca una apariencia de hombre y se haga lo que se haga, en el fondo, en la naturaleza, seguirá siendo mujer. El hijo no puede cambiarse a hija porque fue hijo hecho por Dios. La hija no puede hacerse hijo porque fue hecha hija por Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Esto es lo que no están dispuestos muchos a decir. Pero tenemos que decirlo, alguien tiene que decirlo. Por eso leíamos en Mateo 5, 14, de que no se enciende una luz y se pone debajo llave o debajo de un cajón, se pone arriba para que alumbre a todos. Y voy a concluir este pensamiento con Efesios capítulo 5, verso 33. Pablo aconsejando al matrimonio compuesto por una mujer y un hombre, los cuales Dios creó desde el principio, les dice esta recomendación: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No dice la mujer respete a su mujer, no dice el hombre respete a su hombre. Dios hace distinción otra vez más en su palabra. Así de que yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a aquellos que van a ver esta enseñanza de la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. Le doy gracias aquí al técnico, a Anderson, por estar atento a este trabajo que estamos haciendo, y quiero darle gracias a Dios en palabras de oración y despedir este pensamiento. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por la libertad, Dios mío, que nos has dado para hablar tu palabra, mi Dios, para exponer esta verdad, Dios del cielo, que no es muy bien vista ni recibida por todos, pero tu verdad triunfará, Dios santo, y por eso es importante que la presentemos delante de los ojos de la humanidad. Yo te ruego que bendigas a todas las familias de la tierra, aún aquellas familias que han sido confundidas y arrastradas a esa inmoralidad, a ese estado el que el enemigo quiere que estén y vivan, pero de ahí tú les salvarás y les libertarás, porque tu palabra dice que al conocer la verdad, el ser humano es libre. Oramos por toda esa gente, mi Dios, no la recriminamos, no la rechazamos, intercedemos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios santo. Amén y amén.